Pues comenzamos nuestro tercer estudio con este tema que le hemos puesto de título de regreso a casa, que tiene que ver con la deportación en Babilonia, los 70 años en Babilonia y después el regreso de nuevo otra vez a Jerusalén. Si vamos a Jeremías capítulo 25, yo os ruego si podéis, por favor, tener vuestra Biblia abierta. Jeremías capítulo 25. Leemos los versículos 11 y 12. Y dice, toda la tierra será puesta en ruinas y en espanto. Aquí cuando se dice toda la tierra se refiere a el reino de Judá, donde Judá, Benjamín, se habían establecido lo que conocemos como el reino del sur. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Es muy importante que nos demos cuenta de los detalles, porque aunque son relatos históricos, en el relato histórico Dios ha inspirado también todo el relato, pero ha incluido detalles que no deben de pasársenos por alto. Y hay un proceso en estos versículos que es interesante de subrayar, por lo menos en mi opinión. Primero, que serían llevados a la deportación a Babilonia, y señala y marca que allí estarían 70 años en Babilonia. Y además también que después Dios traería juicio sobre el rey de Babilonia y también sobre la nación de Babilonia, y la convertiré en desiertos para siempre. Hoy que estamos a 25 de enero de 2020, lo que queda de la ciudad de Babilonia son ruinas. Y es tierra de chacales. Y allí solamente moran algunos beduinos con las ovejas, pero aquella ciudad que fue contada como una de las maravillas del mundo, con los jardines colgantes y demás, Dios trajo juicio sobre ella y quedó hecha un desierto para siempre. Si pasamos la página y vamos al capítulo 29, dice el versículo 10, cuando en Babilonia, así dice Dios, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Recordad que Jeremías en estos capítulos está todavía en Jerusalén y está anunciando lo que iba a suceder pronto. Y es importante subrayar y notar que la iniciativa siempre le corresponde a Dios. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Pero sigamos leyendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Recordáis que había dicho Jeremías, aunque se pongan delante de mí? Y habla de varios pidiendo a vosotros, por vosotros, a vuestro favor, no los oiré. Pero cuando se cumplen los 70 años,
Dice Dios, vosotros oraréis a mí y yo os oiré. Porque Dios ejecuta sus planes y proyectos y lo ejecuta porque tiene unos propósitos buenos, sabios para nosotros. Avanzamos un poco en el libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a leer los dos primeros versículos de Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, hagamos un paréntesis aquí. A ver, Darío no es un nombre propio. Darío es más bien un título. A ver, es como sucede siglos después en el Imperio Romano, que algunos eran César tal, pero César era un título. Pues Darío no es un nombre propio. Y aquí se refiere a Ciro, rey de Persia. Esto es en el año 539, Daniel capítulo 9. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios. Daniel había sido llevado en el 605 a.C. con otros muchos a Babilonia. Y Daniel, ahora casi 70 años después, Daniel está mirando, estudiando, leyendo, considerando la palabra de Dios que había sido profetizada por Jeremías. Y él sabe que lo que Dios dijo a través de Jeremías se iba a cumplir. Y Daniel tiene la expectativa del cumplimiento de lo que Dios ha dicho. De lo que Dios ha dicho por medio del profeta Jeremías. Y Daniel, en esa expectativa, siente, sabe que el tiempo está cerca. Que él ya lleva allí casi 70 años. Y si Dios dijo por parte de Jeremías, por medio de Jeremías, que estarían 70 años, que después lo volvería a llevar, Daniel, a la luz de la palabra de Dios, siente y piensa, falta poco. Es importante, hermanos y hermanas, Dios es el Dios de la historia. Lo hemos visto antes, Dios controla los tiempos y lo vamos a seguir considerando en estos estudios. Dios tiene sus planes y en su tiempo, en el reloj de Dios, cuando se marcan los tiempos, Él lo ejecuta. Es importante que nosotros nos demos cuenta de que las profecías, como alguien dijo una vez, o más de una, pero yo lo escuché una vez decir, que la profecía bíblica es historia por cumplir. Es decir, que lo que Dios ha revelado en su palabra que va a suceder, sucederá y se cumplirá. Y esto Daniel lo tenía en su corazón y creo que nosotros debemos también renovar la expectativa de que se está cumpliendo la palabra de Dios. De la higuera aprended la parábola, dijo el Señor Jesucristo. Hay dos árboles que brotan pronto. El primer árbol que brota la flor es el almendro. Y la higuera, cuando empieza ya a brotar y sus ramas
empiezan a echar los brotes tiernos. Se sabe que el verano ya está cerca. Y el Señor Jesucristo allí en Mateo 24 y 25 habla acerca de algunas cosas que sucederán, que estarán pasando poco antes de su venida. De la higuera aprender la parábola. Cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que el tiempo está cerca. Esta mañana escuchaba una entrevista que le hacían a la ministra de Defensa española con relación a lo que está pasando en el este. Y dio un dato que creo que es interesante. Ahora mismo, actualmente, hay 34 guerras en el mundo. Es decir, 34 conflictos armados. Guerras literales. No amenazas de guerra, sino guerra literal. Actualmente 34 guerras declaradas y en ejecución en el mundo. Oiréis de guerra y de rumores de guerra. No sé, mirad hermano, el propio regreso de Israel, del pueblo hebreo a Israel, a Palestina, y la constitución del Estado de Israel ya es una señal más. No sé si nos falta expectativa, no sé si nos falta visión de estar considerando que el Señor Jesucristo está muy cerca. Maranata, algunos dicen que es el Señor viene. Parece que en el tiempo verbal está en otra forma. Significa el Señor está viniendo. Daniel, esto lo tiene en cuenta y sin duda ninguna que forma parte de lo que le sostiene, de lo que le hace estar en la expectativa. El estudio, la consideración, la lectura, la meditación de la palabra de Dios. 70 años. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Recordad que todos los que estáis apuntados, todos los que habéis inscrito a este estudio, mañana o pasado recibiréis las notas de hoy. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon a espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Aquí se nos da el porqué de 70 años la deportación. Y tiene que ver con el reposo de la tierra. En Levítico 25 Dios había dicho, mirad, cuando yo os dé la tierra que os he prometido, cuando os introduzca en la tierra, 6 años sembraréis la tierra. Y el 7º año dejaréis que la tierra repose. Igual que le había dicho, 6 días trabajaréis y el 7º día es día de reposo, pues la tierra también va a guardar un reposo. En Levítico 25 Dios les advierte lo que sucedería si no obedecían este precepto. Es más, Dios le dice, el año 6º la tierra producirá suficiente para que el año 7º, el año del reposo, tengáis para vivir.
también es necesario que sepamos y aprendamos a confiar en Dios. Parece que posiblemente desde Elí o el tiempo de los jueces, los judíos no habían guardado este precepto. Por casi 500 años, la tierra no había reposado. Y ahora va a reposar 70 años seguidos. Los 70 años que le habían robado de reposo a la tierra, Dios ejecuta su justicia y la tierra los va a reposar. De manera que no hay nada arbitrario, no hay nada que no tenga un porqué, que no tenga una razón de ser. No siempre entendemos las cosas al primer momento. Es más, veremos después que en el tiempo de la prueba es muy difícil que veamos los propósitos. Pero debemos de confiar, debemos de aprender a esperar en el Señor, porque nada nos pasa por casualidad, ni es tampoco fruto del azar o de la mala suerte. A veces Dios permite circunstancias que Él conoce sus por qué y sobre todo sus para qué, y debemos confiar en Él. Yo pensaba estos días con el lío que están montando con la superexplotación de la tierra y con la ganadería eh, como intensiva. Oye, ojalá guardásemos los principios y las cosas que Dios nos marca por el bien de la tierra, por el bien nuestro. Es más, Pablo dice que cuando el Señor Jesucristo venga, Él viene para destruir a los que están destruyendo la tierra. Es que esta superexplotación está contaminando y destruyendo todo. Mirad lo que pasa allí cerca de Cartagena, en el mar Menor y en otros muchos lugares. Es decir, que cuando Dios pone unas normas, Dios pone unos principios, Dios establece, es bueno, es para nuestro bien. No reprime la libertad, sino que nos guarda, nos protege y nos da principios para nuestro bien. Por eso estuvieron 70 años en la deportación y no 60 u 80, porque los años que le habían robado a la tierra de reposo, ahora la tierra lo iba a recuperar. Y todo esto sucedió porque no obedecieron su palabra. Os hablé desde antiguo, dice Dios. Os envié profetas que hablaron en mi nombre y os dijeron, y no oísteis, no escuchasteis, no atendisteis a mi voz. No me habéis oído, dice el Señor. Desde el año 605 hasta el 536, la tierra no fue sembrada. Jeremías 25 deja muy claro que todo esto sucedió porque no oyeron la voz de Dios. Yo me haría y propongo que nos hagamos un propósito de reflexionar un poco. ¿Estamos estudiando, estamos atendiendo a la palabra de Dios? ¿Estamos renovando nuestra confianza en Él y fortaleciendo nuestra esperanza en Él con la base de su palabra? ¿Tenemos la expectativa de que el Señor Jesucristo viene? ¿Está viniendo? En el estudio de Daniel, que algunos de vosotros habéis hecho o estáis haciendo, a mí las cosas didácticas me encantan. Y hay una propuesta que hace, dice,
nos ayuda a entender la historia, verlo en una forma fácil de comprender. Por ejemplo, en el año 2000, más o menos, Abraham sale de Ur de los Caldeos a la tierra prometida. En el año 1500, 1450 más o menos, Moisés saca a Israel de Egipto. Han pasado 500 años. En el año 1000, más o menos, 1040 posiblemente, David es colocado en el trono. 2000, Abraham, 1500 sale de Egipto, 1000 David en el trono, y ahora estamos en el año 600, del 600 al 500. Por lo tanto, viéndolo en bloques de 500 años, oye, la historia bíblica es apasionante. No quiero decir que Dios siempre se mueva en los 500 años, pero que si esto nos ayuda a ver un poco cómo es el proceso de la historia, pues mejor que mejor. Ahora, estamos en Babilonia. Ya ha sido llevado el pueblo de Judá a la deportación en Babilonia. ¿Qué significó? ¿Qué aprendió? ¿Para qué estaban allí en Babilonia? Porque no fue el mismo pueblo que subió el que después bajó. No era igual el pueblo que fue llevado a la deportación que el pueblo que regresó de Babilonia a Jerusalén. Aquellos 70 años. Os sugiero algunos puntos. Por ejemplo, ya que hemos hablado de la agricultura, Israel se había dedicado, mirad a qué. Segundo libro de Reyes, capítulo 24. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, que algunos de vosotros habéis leído en esta semana. Dice el versículo 16. Bueno, leemos el 15 y el 16. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Parece que la principal ocupación hasta este tiempo de los judíos había sido, por una parte, la ganadería, con las ovejas, muy poca agricultura, pero fundamentalmente la guerra, los valientes, preparados para la guerra. 7000 hombres de guerra, 1000 artesanos y herreros que construían carros y construían armas y construían enseres para la guerra. Los valientes para la guerra. Estos fueron llevados a Babilonia. Pero allí aprendieron otros oficios. Entre ellos, el de cultivar la tierra. Porque no todos vivieron en Babel o en Babilonia como ciudad, sino que fueron dispersados por las tierras de alrededor. No todos estaban en la ciudad, estaban también en las tierras. Y allí aprendieron a cultivar. Creo que el pueblo tenía que aprender allí lo que no había aprendido en todos los años anteriores. Cuando regresaron, lo veremos más adelante, Nehemías, cuando necesita defender Jerusalén,
Los llama a los que están repartidos por sus tierras, que estaban cultivando sus tierras. No se habían dedicado al cultivo del trabajo manual. Se habían preparado para la guerra. Pero ahora tenían que volver con otra actitud, con otra preparación, con otra visión. Sabéis que la Israel moderna, la que se constituyó como nación en mayo de 1948, precisamente ha sido la que ha aplicado los sistemas más modernos de agricultura, los más eficaces. Ahora ya la mayoría de los cultivos en Israel no son con goteo, que ellos lo inventaron y lo impusieron. Han convertido toda la tierra que era desierto en vergeles y lo que eran charcos en tierra productiva. Ahora, en vez de hacer el goteo, llevan años que las gomas que riegan van 20 o 30 centímetros por debajo de la tierra para que el sol no evapore el agua, sino que el agua llegue directamente a las raíces. Bueno, esto parece que algo influyó en ellos, lo que aprendieron allí, es lo que se ocuparon allí. Pero me llama la atención este detalle. 7.000 hombres, probablemente por los números, es posible que desde Jerusalén fuesen llevados, desde Judá fuesen llevados a Babilonia unos 10.000. Solamente con Zorobabel regresaron 42.360. Es decir, en 70 años se multiplicó por lo menos por 6 la población de los judíos que regresaron. Y esto sin contar esos 42.360 que dice Edra capítulo 2 versículo 64, sin contar sus siervos y sus siervas. Y se establecieron en sus ciudades, en sus pueblos, y cultivaron sus tierras, lo que no habían hecho potencialmente antes. Algo más que aprendieron allí y que marcó el devenir también del pueblo de Israel. Digo de Israel porque, como ahora veremos, no se le vuelve a llamar más Judá. Cuando regresan de Babilonia, ya no se les llama más Judá. Es más, en el Nuevo Testamento solamente una vez aparece el título de Judá, en Mateo capítulo 2. Y tú, Belén Efrata, la más pequeña de las tribus de Judá. Y es con referencia a una profecía. Ezequiel 37 dice que Dios va a unir a los del norte y a los del sur en uno solo y ya no serán más dos. Es un proceso que todavía no está culminado, pero que terminará. Pero está en acción. Se está desarrollando. Pues mirad, allí aprendieron también de los babilonios, después de los caldeos, el comercio. Allí aprendieron también sobre los negocios. Ni que decir tiene que en esto los judíos, que esto sí se le llaman, a la tierra no se le llama Judá, pero a los habitantes sí se les llama judíos, han aprendido mucho. Vayamos a un fenómeno que es el de la sinagoga. El origen de las sinagogas tiene que estar en este tiempo de la deportación.
el centro espiritual y religioso era el templo de Jerusalén. Allí llevaban las ofrendas, allí hacían los sacrificios, pero allí ningún gentil podía entrar. Ningún gentil podía entrar dentro del templo. Destruido el templo, en algún momento comienzan las sinagogas, que por cierto, la sinagoga, su nombre en griego, porque sinagoga significa lugar de reunión o asamblea, es eclesía, la misma palabra que el Nuevo Testamento usa para iglesia. A ver, no estoy identificando sinagoga con iglesia, pero estoy diciendo que surge una nueva manera, un nuevo concepto, una nueva realidad para reunirse y escuchar a Dios. Hechos capítulo 15, porque me parece que aquí se nos da un detalle importante. Dice el versículo 21 del capítulo 15, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. En cada ciudad hay sinagoga o sinagogas donde Moisés, la palabra de Dios, es enseñado, predicado, es leída, y no está de más señalar cada día de reposo. Es decir, lo que había sido el motivo principal para ser llevado a la deportación, ahora en la sinagoga es observado de una manera... Es que somos dados a los extremos. Y ahora llegaron a un extremo, pero el principio es establecido. En cada casa, en cada ciudad, en cada aldea, en cada pueblo, Moisés tiene quien le predique. Han cambiado el concepto, han cambiado el principio. Por cierto, en Sevilla había 3 grandes sinagogas. Sí, en la judería. Estaba la Blanca, que es actualmente Santa María de la Blanca. Lo han convertido en una iglesia católica romana. Pero si entras y miras para arriba y ves los muros, los cierres, todavía se ve allí las huellas, las marcas de su origen de sinagoga. Y las otras 2 sinagogas que estaban en la judería, precisamente una estaba en la plaza actualmente de Doña Elvira y en la plaza de Santa Cruz, donde derribaron las sinagogas, las destruyeron y la convirtieron en plaza pública. Pero a donde yo quiero, lo que yo quiero subrayar y lo que yo quiero marcar es que la sinagoga jugó un papel muy importante y sigue jugando un papel importante en la enseñanza de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento vemos sinagogas en todo el mundo conocido. Es decir, cuando Pablo llega a Tesalónica en Hechos capítulo 17, allí va a la sinagoga. Cuando va de Tesalónica a Berea, allí está la sinagoga. Cuando de Berea va a Atenas, va a la sinagoga. Cuando de Atenas sigue adelante y llega a Corinto, allí está la sinagoga. En 19 llega a Éfeso, allí está la sinagoga. Dios ha obrado de tal manera que su palabra esté cercana a la gente, que su palabra esté cercana a la familia, que su
su palabra esté cercana a los que están por ahí dispersos también. Y Dios quiere que su palabra corra y llegue a todo el mundo y sea glorificada. Y cuando volvieron de Babilonia, volvieron en ese concepto. ¿Sabéis cuáles eran los textos que cada día de reposo se leían y se leen en la sinagoga? Voy a leeros algunos de los textos de Moisés que cada día de reposo se lee en la sinagoga. Por ejemplo, Deuteronomio 6 del 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo, de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto fue escrito 1000 años antes del regreso de Babilonia. Sobre 1000 años antes. Pero ahora al regreso han aprendido la lección y en cada ciudad Moisés es enseñado. Y esto era leído. Que por cierto, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese término hebreo que es achá, no es un uno absoluto. En el hebreo hay un uno que se refiere, y estoy buscando algo que lo ilustre, sí, una piedra. Y este tiene un uno concreto y específico en el hebreo. Y tenemos con nosotros quien ha estudiado y conoce bien el hebreo. Pero hay otro término, el que usa aquí, que es achá. Y yo tengo aquí un bolígrafo. Pero es un uno compuesto. Porque este bolígrafo tiene un tapón, una barra y un canuto. Y el término que, inspirado por el Espíritu Santo, Moisés usa aquí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es el término que habla de un uno compuesto. Por lo tanto, no es contrario a la enseñanza bíblica de la Trinidad o la triunidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Este texto no está en contra de esa realidad. Pero volvamos. Deuteronomio capítulo 11 también es leído cada día de reposo en las Escrituras, desde el versículo 11 en adelante. La tierra a la cual pasáis, versículo 13, si obedecierais cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo. Y sigue leyendo. Si no lo obedecierais, el furor caerá sobre vosotros. En el libro de Números, capítulo 15, también es otra lectura que cada día de reposo es leído en la sinagoga. Además de oraciones espontáneas, además de compartir, además de la mutua edificación. ¿Os acordáis en Lucas capítulo 4 que el Señor Jesucristo llegó a la sinagoga, allí en Nazaret, donde se había criado? Lucas 4:16, que es bueno y que tengamos el texto por delante porque así apelamos mejor a la autoridad de las Escrituras. Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado.
porque él nació en Belén, pero cuando José y María regresaron de Egipto, se fueron a Nazaret. Y allí Jesús se crió, por eso para que le llamaran el Nazareno. En el día, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Oye, la liturgia de la sinagoga, llamémosle así, permitía que de manera espontánea, pues a uno se levantara y leyera. O fuese invitado por los que presidían aquella reunión en la sinagoga a que compartiera algo. Y el Señor Jesucristo iba a la sinagoga, por eso dice conforme a su costumbre. Pablo dice en el libro de Hebreos, no dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre. Algunos tienen la costumbre contraria, la de no ir a el culto de adoración. Y allí leyó al profeta Isaías, y hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mirad, hermano, el templo. Los judíos habían sustituido a Dios por el templo. Jesús les acusa y le dice, vosotros habéis hecho de la casa de mi padre casa de mercado, de la casa de oración cueva de ladrones. Y tal fue el nivel de idolatría que tuvieron con el templo, que Dios destruyó el templo y ahora era en las casas, en los pueblos, en la ciudad, en las aldeas donde se reunía. En estas sinagogas no solamente se leía a Moisés, las sinagogas también ocupaban una labor de escuela. No solamente se reunían los días de reposo, durante la semana tenían otras reuniones y las sinagogas tenían otros usos también. Y uno de esos usos era precisamente un lugar de enseñanza, una escuela. Y allí se enseñaba el hebreo. En el libro de Nehemías, capítulo 13, cuando Nehemías regresa de haber estado con Artajerjes y con la reina para explicarle lo que había sucedido y después de estar allí vuelve otra vez a Jerusalén, dice que la mitad de los que estaban en Jerusalén no sabían hablar hebraico, sino que hablaban la lengua de los de Asdod. Esto es Nehemías capítulo 13, versículo 24. Es decir, una de las señas de identidad del pueblo de Dios, que era precisamente el hebreo, lo habían descuidado. Y la sinagoga recupera la enseñanza. Yo digo que hasta el Nuevo Testamento, hasta el día de Pentecostés, Dios habló en hebreo. Dios habló en hebreo. Porque los profetas del Antiguo Testamento todos eran hebreos y hablaban al pueblo hebreo. Después de Pentecostés, Dios habla en todas las lenguas conocidas, a todos los pueblos. Esta enseñanza del hebreo ha sido importantísimo y fundamental. Y surge en la sinagoga. Y surge en una valoración de la identidad nacional que se desarrolla allí en la deportación. Nunca en la historia una lengua muerta había sido resucitada. Cuando se constituye la nación de Israel, el idioma de esa nación es el hebreo. Un hermano que ya está con el Señor, que estuvo varias veces en Israel, me dice, si
Jeremías llegara al aeropuerto de Tel Aviv, podría entenderse con algunos de los que están allí cargando las maletas. Si Miguel de Cervantes nos hablara a nosotros hoy, no lo entenderíamos, porque el castellano del siglo XVI no es el castellano de ahora. Sin embargo, esta lengua hebrea se ha mantenido. Y esto surge en la sinagoga. He procurado leerme, documentarme y leerme libros sobre el holocausto judío. Y en especial me ha interesado el gueto de Varsovia. Una parte de la ciudad la rodearon e hicieron allí un precampo de exterminio en el gueto de Varsovia. En 1940, cuando sistemáticamente iban sacando a gente del gueto para matarlo, los nazis matando a los judíos, enseñaban a los niños en los sótanos y escondidos, enseñaban a los niños el hebreo, para que los que sobrevivieran no ignoraran la lengua del pueblo, sobre todo la lengua en la que había sido revelada la voluntad y el carácter de Dios. Y esto 1870 años después de la diáspora, cuando Tito destruyó Jerusalén, el templo, y ya no ha sido el templo vuelto a reconstruir. Lo que estoy intentando es decir, Dios los lleva a Babilonia, los tiene 70 años, pero en estos 70 años trabaja con ellos de tal manera e influye en ellos, imprimiendo en ellos una visión y un carácter que hoy, 2500 años después, todavía influye. Por ejemplo, aprendieron la importancia de guardar el día de reposo. A guardar las fiestas. Dice Nehemías capítulo 3, como está escrito. Volvieron con un celo, volvieron con un compromiso, volvieron con un corazón deseoso de guardar, de hacer la voluntad de Dios. Un detalle de esto. Aprendieron que es bueno obedecer a Dios también en cuestiones tales como el no a los matrimonios mixtos. Dios le había dicho, no tomaréis mujeres de los pueblos de alrededor para vosotros, porque desviarán vuestro corazón y os llevarán tras sus dioses. Cuando Esdras regresó, hizo que los judíos que tenían mujeres no judías las despacharan. Y Nehemías también. Por cierto, ambos tuvieron una actitud parecida pero distinta. Cuando Esdras vio esto, dice que se tiraba de los pelos de la cabeza, como expresión de tristeza y de dolor. Cuando Nehemías lo vio, los cogió a ellos por los pelos de su cabeza y los obligó a hacer
lo que tenían que hacer. Aprendieron a conocer a Dios y a confiar en Él. Que esto no es fácil de aprender, ¿eh? Esdras capítulo 8. Id ahí, por favor. Esdras capítulo 8. Cuando regresó bajo el reinado de Artajerjes, Esdras, para poner orden en los servicios del templo que se había edificado, dice que volvían, capítulo 8, hacia Jerusalén. Artajerjes le dice, id para allá, versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esdras va a regresar con el grupo que él encabeza hacia Jerusalén y publica ayuno y ruego en aflicción delante de Dios para solicitar de Dios camino derecho y protección en el camino. ¿Por qué? Versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo los que le buscan, mas su poder y su furor es contra ellos, contra todos los que le abandonan. Entonces está diciendo, yo le digo a Artajerjes que Dios protege, y ahora cuando voy de camino le voy a decir al rey, pero manda tropas con nosotros para que nos proteja. Dice, me dio vergüenza decirle esto al rey, porque yo le había dicho al rey que Dios nos protegía. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre todo esto, y Él nos fue propicio. Hermanos, aprendieron a confiar en Dios, a conocer a Dios, las promesas de Dios y descansar en Dios. Y creo que también nosotros tenemos que seguir aprendiendo a esperar en Él. Porque voy a leer otra vez Jeremías 29. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros. Pero mirad, hermano, el conocimiento de Dios, de su palabra, de sus promesas, de su realidad, sus atributos, su fidelidad, no es cosa de un día, ni es tampoco, como hemos dicho algunas veces, una pastilla que se toma, ni siquiera es cuestión de buena voluntad. Señor, yo quiero confiar en ti. Pues entonces conóceme. Y cuando me conozcas, confiarás. Y conoce la historia y mi intervención en la historia. Y tendrás motivos y fundamentos para confiar. Necesitamos, hermanos y hermanas, recuperar, si se ha perdido, o quienes lo hayan perdido, o quienes no lo hayan tenido nunca, el hábito
no solamente de la lectura de la palabra de Dios, sino del estudio de la palabra de Dios. Dice en el libro de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es cuestión de voluntad. Buscadme, conocedme y viviréis, dice Dios. Y el Nuevo Testamento lo señala muy claro, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es un triste y lamentable error el desconocimiento de las Escrituras. No es, y más en tiempos como los que estamos viviendo, donde por todos los medios se escuchan opiniones, se escuchan sugerencias, se escuchan razonamientos, se escuchan barbaridades como cosa normal, y no es así. Primera de Corintios, capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos, versículo 9, estoy leyendo en 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuestiones que se están justificando y se le están dando como cosa normal. No erréis. Y sigue diciendo, y esto eréis algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, necesitamos dedicar tiempo al estudio de las Escrituras, a la oración, confesar nuestros pecados, arrepentirnos delante de Dios, clamar y buscar su ayuda, su guía, su dirección, porque Dios mira al que se humilla delante de Él. Humillarnos para corregir, para quitar lo que no agrada a Dios y poner en su lugar lo que agrada a Dios. Pero estamos terminando, nos quedan 2 minutos. Y mirad, hablábamos la semana pasada de cómo el pueblo paga las consecuencias por los errores de los líderes. Pues también, ahora allí en Babilonia, se produce en un sentido el fenómeno contrario. Que algunos, con su fidelidad, con su entrega, con su testimonio, fueron de bendición para el pueblo de Dios. Zorobabel, Edra, Nehemías, y estoy pensando también en Daniel. Y estoy pensando en Ezequiel. Recordad que Ezequiel fue llevado a Jerusalén y allí ministraba. Por cierto, Ezequiel fue llevado en la deportación cuando tenía 30 años. Daniel posiblemente entre los 15 y los 20. Eran los jóvenes. Pero si Ezequiel iba a cumplir la función de sacerdocio, el sacerdote no podía ministrar hasta cumplir los 30 años. Hay que ver, ¿eh? Tengo que terminar aquí. En el próximo estudio nos vamos a parar en Daniel y sus amigos. Y en otros que allí en Babilonia ejercieron un liderazgo positivo, de bendición.
Pero hay que ver cómo encaja todo en las Escrituras, ¿eh? Dice el relato bíblico, y Jesús, cuando él era como de 30 años, comenzó su ministerio. Porque si él iba a ser nuestro sumo sacerdote, él tenía que guardar y observar también las normas que él había establecido. Y siendo como de 30 años, comenzó su ministerio. Mientras, en la carpintería, con sus hermanos, con su madre. No sabemos qué había sido de José, porque ya después no se habla más de él. Hermanos, el Dios de la historia es el Dios sabio, todopoderoso. El Dios que sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Y que aún en medio de nuestras circunstancias tristes y dolorosas o circunstancias por las que pasamos, Dios tiene un propósito. Y lo he dicho muchas veces, creo que el mayor reto y la mayor empresa que podemos encontrar o que podemos en la que debemos estar implicados es descubrir la voluntad de Dios para mí, aquí y ahora, y hacerla. Señor, gracias porque en toda la revelación de tu palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una unidad perfecta, una perfección de detalles en todo. Señor, te damos gracias porque es un gozo y una delicia conocerte por tu palabra, porque esto nos abre la expectativa de todas tus promesas, pero también nos resulta en fortaleza para nuestro vivir cada día. Gracias por Cristo Jesús, el Verbo hecho carne, la revelación plena de todo lo que tú quieres que nosotros tengamos. Ya no necesitamos más de lo que está escrito, y Cristo es nuestro modelo perfecto. Señor, y esperamos lo que tú nos tienes prometido. Mientras, ayúdanos, Señor, a agradarte en todo y serte fiel siempre. Perdónanos, ayúdanos y derrama de tu sabiduría en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo encuentre en nosotros la buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén.